Lo contábamos más temprano en el marco del 206 aniversario de la Declaración de la Independencia. Saladillo va a llevar diferentes actividades durante la jornada. Se viene el acto, el desfile cívico, entre otras actividades. Y en línea está con nosotros el intendente de esta localidad, David Becerra. David, buen día, ¿cómo va? De este lado, Pablo y Sergio, un placer. Hola Pablo, hola Sergio, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, preparándose, me imagino, para Sí, todo sí, lo... ya estamos por pisar la bandera. Muy bien, bueno, entonces vamos a hacerlo rápido para no perder tiempo, ¿no? Se han preparado distintas actividades para, obviamente, celebrar el Día de la Independencia y ustedes lo hacen hoy ahí en Saladillo, en el departamento Pringles. Bueno, contanos un poquito, contarle a la gente, a toda la audiencia de la FINUR, todo lo que han preparado. Sí, lo hicimos hoy viernes 8 porque el acto central se hace mañana en Villa Mercedes, donde estaba convocado todos las bandas, el ejército, y nos pidieron que si podíamos cambiar la fecha para que ellos pudieran participar. Claro, Así que claro. decidimos cambiar la fecha y empezar a trabajar desde ahí, ya hacer el acto festivo de los 206 aniversario de la Declaración de la Independencia. Intendente, bueno, una jornada que tendrá mucho, porque no solamente será el acto, no solamente será el desfile, sino que tiene previstas varias actividades. Exactamente, sí, empieza ahora a las 8, Ajá. 8:15 estaremos izando la bandera. Después tenemos el chocolate popular a las 9 horas en adelante. El acto cívico estamos a las 10 horas en la Plaza Central y el desfile cívico y militar a las 11 horas en la calle principal, Avenida San Martín. Bien. Después hacemos un cierre con un locro para toda la gente. Qué lindo. Sí, qué rico. Bueno, muy bien. Felicitaciones por todo lo que han organizado, porque también, bueno, con la participación de obviamente los vecinos, las vecinas. Bueno, va a ser algo muy, pero muy lindo. ¿Y se va a extender hasta qué hora, David? Y como les dije anoche, Sí. yo me tengo que retirar a firmar un convenio tipo 14, y de ahí quedarán, porque va a haber un grupo folclórico que va a estar en el salón y se van a tener que quedar hasta extender hasta que la gente se vaya, ¿no? Claro. También agradecer a la escuela número 113 que estuvo en la coordinación de todos los detalles, todas las invitaciones, trabajamos en conjunto. Bien. David, hay mucha expectativa por lo de hoy, pero hay expectativa también por todas las obras que han llegado al departamento Pringles, a Saladillo. Vos hablabas de una firma de un convenio, que algo nos adelantaste anoche en el canal. Un convenio que tiene que ver con Ministerio de Gobierno y también con Ciencia y Tecnología. Digo, ¿podemos reiterar esa buena noticia para Saladillo? Sí, vamos a firmar un convenio de un centro de CIPE en la localidad de Saladillo. Muy Muy bien. Asuntos municipales, que es del gobierno de la provincia, y la ULP, Ciencia y Tecnología. Bueno, esto va a permitir a vecinos y vecinas del Saladillo, bueno, no tener que trasladarse a otro lugar para tramitar la CIPE, el carnet de conductor. Está buenísimo. Exactamente, sí. Es un paso más para la localidad. Bueno, Bien. ¿y las obras cómo vienen? Porque se están reuniendo con el ministro de Obras Públicas, han tenido obviamente distintas definiciones. Digo, ¿hay más progreso para Saladillo? Sí, hay más progreso. Se viene las 10 casas de barrio que nos van a dar del gobierno de la provincia para construir en la localidad. Muy bien. Y además se está trabajando ahí en una ruta con Juan Llerena, ¿verdad? Ya está terminada la Ajá, ruta. Estamos bien. a día de la inauguración de la ruta Saladillo Juan Llerena, la obra más importante del departamento Pringles. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, ya en cualquier momento ponen la fecha, ¿o no? ¿David? ¿Cómo? En Que iba a ser el día 12. Ah, bien, ok. Bueno, vamos a esperar, Bien. David, El día 12 iba a ser, pero se suspende porque llega el tren a Justo Dará. Claro. Así que estamos todos invitados para allá y creo que se pasa para el 19 de julio. Muy bien. Muy bien. David, te mandamos un abrazo, te dejamos tranquilo porque se viene el izamiento de la bandera. Así que felicitaciones por todo lo que han programado hoy para festejar el Día de la Independencia.
No, muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Nos llegaremos al locro, seguro. Sí, un abrazo. 12:15 estamos por ahí, Bastía. Bueno, ¿llega? Sí, ¿que no? Bueno, felicitaciones y saludo a toda la gente de Saladillo que nos escuchan, también escuchan Radio de la FINUR. Ya nos comentó toda la actividad, cómo viene el 12, que la marcha blanca, que no, nos dio todo el detalle. Está todo el panorama armado. Todo armado. 7 de la mañana han pasado, 8 con 7 minutos, eso quise decir, al revés. Dale, seguimos. 24 horas de información. 24 horas de información. Sentí